el libro primero de Samuel, el contexto histórico nos sitúa a donde el pueblo de Israel todavía estaba siendo gobernado por jueces, a donde el pueblo de Israel empieza a ser gobernado por reyes. El primer monarca del pueblo de Israel fue el rey Saúl. El rey Saúl es ungido como rey justo en este libro, el libro primero de Samuel. Pero antes, el protagonista principal del libro primero de Samuel, pues es nada menos que el profeta Samuel, al que se le atribuye la paternidad literaria de estos libros, el libro primero y el libro segundo de Samuel. Entonces, este libro se escribe aproximadamente en el año 1165 antes de Cristo, o sea que tiene más de 3000 años de escrito, y es tan pertinente hace 3000 años como debe de ser ahora para nuestras vidas. El joven Samuel empieza a ser educado a los pies de Elí. Elí era el sumo sacerdote, era el líder espiritual de la época. Entonces este niño Samuel, Ana, mamá de Samuel, lo entrega para ser educado en este seminario teológico del sumo sacerdote Elí, para que fuera educado en las cosas de Dios. Ese es el contexto. Entonces el niño Samuel iba creciendo bien antes de empezar a ejercer como profeta, y después de profeta y juez de Israel. En este desarrollo estaba, pero el líder espiritual de la época era el sumo sacerdote Elí, levita, y aparte de levita, pues descendiente directamente de Aarón, puesto que era sumo sacerdote. Entonces vamos por favor al capítulo 2 del libro primero de Samuel, y dice el versículo 12 en adelante: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. O sea, los hijos del sumo sacerdote, del líder espiritual, no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes, o sea, de estos muchachos, de estos hijos de Elí, para con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. ¿De qué jóvenes? Pues de los hijos del sumo sacerdote. De los hombres, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod, etc. El joven Samuel crecía bien. Y vean lo que dice el versículo 22. Pero Elí, del mismo capítulo 2, era hombre viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, casi les dice, no querubines, no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Versículo 29.
porque habéis hollado. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Llega un profeta y le tiene que decir al sumo sacerdote Elí: eres un padre consentidor. El tema de esta mañana no es dedicado a las mamás, es dedicado a los papás. El tema de esta tarde, es los padres cómplices. Elí era cómplice del pecado de sus hijos. ¿De qué pecado de los hijos? De cualquier pecado. Aquí Elí, el papá, era cómplice del pecado de sus hijos de impureza sexual. Él sabía que se acostaban a la puerta del tabernáculo y que era mala fama la que estos muchachos tenían. Era cómplice del pecado de robo, porque él sabía que sus hijos robaban a la gente, robaban el asunto de las ofrendas. Él sabía, el sumo sacerdote le decía: da carne que asar. O sea, ¿sabes qué? De todas maneras se te va a dar, espérate tantito a que se ofrezca primero la ofrenda, quemen todo lo que sea necesario y después toma todo lo que necesites para ti. No, dámelo ahora mismo, si no yo lo voy a tomar por la fuerza. El papá sabía y lo toleraba. ¿Sabes qué? Estas cosas que antes se escribieron para que los papás de hoy no cometamos los mismos errores que este señor. Porque ¿sabes lo que le aconteció a este señor? Papá alcahuete, cómplice del pecado de sus hijos, a su familia, a sus hijos, a sus yernos, a sus nueras, a sus nietos y toda su generación. Le aconteció una grande tragedia por no ponerse en orden delante de Dios a la hora de tener cuidado con la complicidad del pecado de los hijos. Y ahorita lo voy a seguir explicando. Fíjate que en un solo día murieron todos: el papá consentidor y los muchachos. En un solo día el pueblo todo entró en tragedia. La esposa de uno de estos muchachos, a la hora que supo que su marido había muerto en batalla, entró en dolores de parto porque estaba próxima a dar a luz. Se le adelanta el asunto, con todo, y da a luz y alcanza, antes de morir, porque murió a la hora que dio a luz, a llamarle a ese hijo Icabod, que quiere decir sin gloria. Hermanos en Jesucristo, el mundo entero está bajo el maligno. Malo cuando se le dice a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y cuando se malentiende el amor, la misericordia que los padres debemos de profesar a nuestros hijos, cuando se malentiende y se cae al grado de ser cómplices de su pecado. Ejemplo actual: llega una mamá a consejería y nos dice la hermana: es que ya no soporto, así nos dice, a esta niña. ¿Por qué? Has de ver, hermano, cómo se viste. Oye, y no solo eso, llega a quién sabe qué tantas altas horas de la noche y has de ver con quién se junta. Yo inmediatamente piensas en un adolescente, ¿no? En una niña rebelde. Hermana, ¿y qué edad tiene tu niña? Te dicen 25 años, hermano. Oye, esa no es una niña, es una mujer. ¿Qué tengo que hacer? Oye, ya como mujer, decirle: ¿sabes qué? Si estás viviendo sobre el techo, sobre el seno familiar, o te corriges, hijita, hijito, aquí si no caminas conforme a la voluntad de Dios y ya eres mayor de edad, hijo, hija, si sigues con esa actitud, si sigues en ese mismo curso de conducta, aquí no eres bienvenido. ¿Cómo, hermano? ¿Y la misericordia? Oye, el que ama a su hijo lo corrige, no se hace cómplice del pecado de su hijo. Entonces esa niña el día de mañana te va a resultar con su domingo 7. Ups, hubieras predicado de esto antes. ¿Por qué? Pues ya te salió con su domingo 7. Entonces, para eso está el papá, para eso está mamá. ¿Sabes qué, niña? Bienvenida. Y ahí estás en la casa. Y
y le soportas, ¿verdad? Que haya salido con su cuestión del domingo 7. Ay, pero es que es una niña. Pues niña, pero pues ni tan niña, ¿no? Se embarazó. ¿Pero qué es una inmadura? Pues inmadura, pero salió con lo suyo. Ok. ¿Sabes qué? Para esta papá, para esta mamá, ¿verdad? Yo te apoyo, mija, etcétera, etcétera. Y ahí están los papás respaldando a la niña. Bien hacen. Yo no digo que esto está mal. ¿Sabes qué? Te ayudo a salir adelante, pues con tu chilpayate, ¿verdad? La ayudas. La mamá del niño eres tú. Es ella. Eres tú, niña, que saliste con esto. Las abuelas y los abuelos no la tenemos que hacer de papá de los hijos de nuestros hijos, porque hay que enseñarlos a que hagan frente a sus metidas de pata, o que hagan frente a la responsabilidad que ellos en su inmadurez decidieron tener. Entonces, mi hija, me saliste con tu domingo 7, órale, ya vas, tratamos de sacarte adelante y todo. Hasta ahí está bien, pero no te hagas cómplice. ¿Y por qué dices eso, hermano? Porque no va un domingo 7, ya van 3. Y la escuincla sigue viviendo en casa. ¿Sabes qué? Ya debe de ser harina de otro costal. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero este no se unió nunca a nadie. Pues no salió nunca con a nadie, no se unió, pero salió con su cuestión. Entonces que enfrente las consecuencias. Es que, hermano, ya no sé qué hacer con mi hijo. Fíjate que llega borracho todos los días. Fíjate que llega pasado de copas y haciendo un escándalo y todo. Y yo otra vez pensando que el niño tiene 16, 17 años, un adolescente que anda en malos pasos. Pues ¿qué edad tiene tu hijo? 28. ¿Qué? ¿Y permites que haga eso? ¿Sabes qué? Eres cómplice del desenfreno de tu hijo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bien podía llamarse este tema, cómo educar a adultos o hijos adultos. Pero no, a los que hay que educar es a nosotros en nuestra calidad de padres, porque la palabra de Dios dice, ¿sabes qué? No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien repréndelas. En Efesios 6 dice, padres, criad a sus hijos, del 6 del 1 al 4, criad a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando son chiquitos, ¿verdad? Cuando son menores de edad, pues a veces funciona el darle 3 varazos en las pompis. Ya cuando crecen un poquito más, funciona castigarles el celular, la tablet. Funciona, esta semana no sales. Pero cuando crecen y siguen viviendo en el seno familiar, fíjate que Proverbios 30 dice, hay generación que no respeta a sus padres. Hay generación que hablan cosas ofensivas en contra de sus padres. Y también en Proverbios 30 dice, la sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame, dame. Papá, papás, mamá, que me escuchas, nuestra obligación como padres es proveer para las necesidades de nuestros hijos hasta que adquieren la mayoría de edad. Hasta ahí es nuestra obligación. Todo lo que hagamos después es por misericordia, es porque queremos seguir siendo buen ejemplo y buena influencia para ellos, pero se aprovechan de eso los muchachos, ¿verdad? De más de 20. Y siguen sangrando a papá y a mamá, siendo que la palabra de Dios dice en 1 Timoteo en el capítulo 5, aprendan, hijos, aprendan estos primero a ser piadosos para con sus padres, a recompensar a sus padres, a proveer para las necesidades de sus padres. Pero es increíble la complicidad de los padres de hoy, que toman como sus propios hijos
a sus nietos, a los hijos de sus hijos, y la cuestión debe de ser al revés, porque escúchame, papá, no le vas a durar para siempre a tu querubín de más de 30. Y si todavía lo sigues solapando, y si todavía sigues participando de él económicamente, para que malgaste la bendición en lo que sea, eres cómplice de su pecado. No puede esperar para ti, para tu vida, para su familia, para tu familia, otra cosa que no sea Icabod, sin gloria, una desgracia, una tragedia, por no hacerle caso a lo que dice el Señor. Las mamás el fin de semana saliendo del servicio, tu hijita tiene su noviecito santo, entre comillas, ¿verdad? Viene a la iglesia. Oye, pero también le fluye la testosterona, ¿eh? Llegan los domingos en la tarde, son venenosos en este sentido. ¿Sabes qué? Se sientan a ver una película en la sala de la casa, Los 10 Mandamientos, ajá. Ben-Hur, ajá. Y están los dos muchachos ahí solos. Y dice la mamá, pues ya entradita en años, ¿verdad? Niño, ¿te quedas en tu casa y te subes a dormir? No seas ingenua, mamá. ¿Qué crees que es lo que va a pasar? Pues son jóvenes, ¿no? Le va a dar la mano y al rato se va a tomar el pie, por decirlo menos. Entonces no los dejes solos. No seas cómplice del pecado de fornicación de tus hijos. Oye, es que de todas maneras, cuando uno no los ve fuera de casa, allá ellos con Dios y su conciencia, pero por lo menos en este techo, entre tú y mi hija, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero ahí está como el pulpo manotas encaramándose a la niña. Mínimo, ¿sabes qué, muchacho? Siéntate derecho. ¿No les ha pasado? Se escurre en el sillón de la sala. Oye, eres la visita, siéntate bien. Ay, qué pena decirle eso, pena que no le dicen nada en su casa. Aquí es mi casa, aquí te alineas por la derecha, te sientas como Dios manda. No, ¿sabes? Y quita la mano de ahí. Ay, qué pena decirle eso, díselo. Porque si no eres cómplice de la calentura de tu hijo o de tu hija y te va a salir con su domingo 7. Si de todas maneras va a salir, por lo menos no fuiste tú el promotor de eso. Por lo menos la desgracia no pasó en tu casa, en el mejor de los casos. De todas maneras son cafres, los muchachos hacen lo que quieran y todo eso, como yo comprenderé. No conocí a Cristo, pero me casé a los 19 años con mi novia, que por supuesto estaba embarazada. Claro, eso no se lo digan a mis hijos. No, ya saben qué es lo peor. Por no sujetarme a los principios bíblicos, bueno, no quiero ser cómplice del pecado de robo de mis hijos, del pecado que estén perdidos en alguna adicción, que estén perdidos en el asunto de la impureza sexual. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que tienes que hacer está aquí escrito. Dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado más a tus hijos que a mí, engordándoos de lo principal, de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Y fíjate que el joven Samuel, antes de ser el profeta que conocemos afamado, oye una voz en la noche: Samuel, Samuel. Y se levanta y va con su maestro, con el sumo sacerdote Eli. Le dice: ¿por qué me hablaste? Muchacho, yo no te hablé, vuélvete a acostar. Y el muchacho vuelve a oír: Samuel, Samuel. Y se levanta y otra vez va con el sumo sacerdote Eli, o sea, con el papá cómplice del pecado de sus chamacos, ¿no? Que ya estaban casados, tenían nietos. Yo no te hablé, vuélvete a acostar. Otra vez: Samuel, Samuel. Se levanta Samuel, va con Eli: muchacho, que yo no te hablé,
entiende Elí que el que estaba llamando a Samuel era Dios. Entonces le dice, para la próxima que oigas tu nombre, le dices, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y efectivamente eso pasó. Samuel, Samuel, habla Jehová, porque tu siervo oye. Entonces Dios le empieza a revelar al jovencito Samuel lo que le iba a pasar a la familia del alcahuete papá, del papá cómplice, por haber tolerado el pecado de sus hijos. Versículo 13 del capítulo 3. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. O sea, no es de que lo ignorara, ¿no? Oye, hijita, con esa minifalda que se te descubren hasta el pensamiento más íntimo. Hijita, con ese escote que tienes, no es buena fama la que yo oigo de ti. ¿Sabes qué? No basta con que oigas que es mala fama la que oyes. Dice, él sabe la iniquidad, él sabe el pecado, él sabe que roban, él sabe que son holgazanes, él sabe que cometen pecados de impureza sexual. Y dice, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y el pecado más grave que podemos cometer como padres. Y Él no los ha estorbado. Si bien no tienes y no tenemos que ser cómplices, en la medida de nuestras posibilidades está estorbarlos para que no hagan y para que no sigan el mismo curso de conducta. Les decía, si están en la casa, ya se casaron y siguen ahí, yo no sé qué hace ahí en tu casa tu hijo, tu hija casada. Es que los quiero tanto, te quieres mucho a ti solito. Y los quieres tan cerca para ver todos los días a los nietos. ¿Sabes qué? Déjalos volar en paz. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Qué parte de eso no se entiende? Dejará harina de otro costal. Se casan los muchachos, se tienen que ir. Entre más lejos de los suegros, mejor. Si se puede en otra colonia, mejor. No, pues es que no viven conmigo. ¿Cómo van a vivir conmigo? Hicieron un bungalow en el tercer piso. Sale junto con pegado, ¿no crees? Oye, no viven conmigo. El terreno del predio es grande. Hicieron su casa aparte. Pero levantas y lo ves en bata. No, si se puede en otra colonia, mejor. Si se puede en otro estado, mejor. ¿Quieres ya la bienaventuranza mayor? En otro país. Mejor. ¿Para qué? Para que no te hagas cómplice de su pecado y lo estorbes. Pero en vez de estorbarlo, lo consientes y lo apapachas. Es que me vio feo, mamá, por eso vine y me vine a refugiar aquí. ¿Sabes qué, mi hija? Arregla las cosas con tu marido. El marido. ¿Sabes qué, papá? Es que me tuve que venir porque esta mujer rencillosa e iracunda, mejor es, que no sea chillón. Regrese y enfrente las cuestiones que tiene que enfrentar. Estorbarlos, hacer algo. Ya no les puedes dar de varazos, ya no les puedes castigar la tablet, ya no les puedes castigar el celular, ya no les puedes castigar con una semana sin salir. Son adultos, por favor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Estorbarlos. ¿Sabes qué? Trabajas en el mismo negocio que yo trabajo. Eres un ratero, no tienes trabajo a partir del día de mañana, por lo menos en mi changarro. Y la misericordia está en eso. ¿Por qué? Porque lo estás estorbando para que no siga robando, por lo menos ahí a donde tú estás trabajando. ¿Sabes qué, mijo? Ya aquí no eres bienvenido en esta casa. ¿Por qué? Porque vienes intoxicado, vienes escandalizando. Y la misericordia está con darle, con todas sus letras, con la puerta en la nariz. Porque si no, honras más a tu hijo que a Dios, sin estorbarlo. Mira, cuando los hijos crecen,
son como los pollos de águila. Las águilas majestuosas. ¿Has visto los nidos de estos animales? Son gigantes, son fácilmente de 3 por 3 metros, una cosa así. Son grandes. Y ahí están los pollos, ¿no? Mamá y papá van por comida, ya a ver, en la boquita abre el pico, mijo, y pau, pau, pau. Le dan de comer ahí al águila, al pollo. Pero crecen y se empluman. Entonces, ¿sabes qué? Ya es mucho animal para tan poco nido. ¿Sabes qué es lo que hacen las águilas? Ya cuando tienen plumas, ya te embarazaste, ¿no? Ya cuando tienen plumas, ¿sabes qué? Ya me saliste con tu gracia, ¿no? Ya cuando tienen plumas, ya puedes llegar borracho, ¿verdad? Ya cuando tienen plumas, mi hijo, mi hija, la naturaleza dice, a volar, a volar, a volar. Que abran sus alas, que enfrenten las tormentas. Ya les diste de comer mucho tiempo, les diste en la boquita mucho tiempo. ¿Sabes qué? Es necesario que ellos enfrenten las consecuencias estorbándolos de alguna manera para que no vivan en desenfreno. ¿Qué es lo que estorba? Que estorbemos y que seamos cómplice del pecado de nuestros hijos, nosotros en nuestra condición de padre. Fíjate bien, lo mal padres que hemos sido. ¿Por qué no lo corriges? ¿Por qué le sigues permitiendo entrar en la casa? ¿Por qué le sigues permitiendo entrar en el negocio? ¿Por qué le sigues permitiendo que se vista de esa manera y no haces nada para evitarlo? ¿Por qué? Porque te invade un sentimiento fuerte de culpabilidad, porque nadie de nosotros hemos sido los padres modelo. Entonces, ¿cómo le voy a decir que no se emborrache si lo sacó de mí? ¿Cómo le voy a decir que no cometa pecados de impureza sexual si antes de recibir a Cristo la cantidad de mal ejemplo que le di, en una de estas hasta el muchacho lo heredó? ¿Cómo le voy a decir que no tenga esas amistades si yo he sido tan mal ejemplo que mis amistades nunca fueron ejemplares? ¿Cómo lo voy a corregir? ¿Cómo no le voy a permitir que salga con el novio o con la novia, aunque ya sé lo que hacen? Si el pobre niño sufrió el divorcio de sus padres. Cálmate, traumadito. Hermanos en Jesucristo, no hay que añadir pecado al pecado. ¿Quién es buen padre? Nuestro amado Padre Celestial, y ya, y ya. Todos nosotros nos hemos equivocado tantas veces. Bueno, no que me entre la culpabilidad, pero no soy ciego de las cosas que hice a la hora de criar a los hijos. En su tiempo todos aborrecieron la vida cristiana. Yo era cristiano. Bueno, cristiano y hasta pastor. Sin embargo, aborrecieron la vida cristiana por la mala educación que les di. Y no me refiero a no ser cristiano, a no tratar de enseñarlos en disciplina y amonestación del Señor, pues no lo hice ni con el mejor ejemplo, ni con la mayor de las ciencias, tanto que siendo muchachos se apartaron. ¿Cuánto siento eso yo? Pero eso no me impidió el seguir cometiendo pecados a la hora de decirles, aquí ya no eres bienvenido. Aquí ya no. Oye, pero si es mi asunto con el Señor. Cada quien su pecado. Yo es mi asunto con el Señor, Él me juzgará. A lo que voy, papá, es que no debes de sentir, una vez que recibes a Cristo y le pides perdón a Dios por tus faltas, más sentimiento de culpa que te estorbe el disciplinar a tus hijos adultos. El Espíritu Santo es el que redarguye de pecado. El Espíritu Santo es el que te dice,
mal ejemplo diste a tus hijos. ¿Sabes qué? No los disciplinaste como deberías. ¿Sabes qué? Sí causaste un gran dolor por la ruptura familiar, el divorcio, por no entenderte con él o con ella. Sí. O sea, soy pecador. Casi, dime algo que no sepa. Bueno, ¿qué es lo que hace uno? Y lo hace uno de todo corazón. Señor, perdóname. Perdona mis infidelidades, perdona el adulterio, perdona las borracheras, perdona la falta de sabiduría que llevó al divorcio que sufrieron los niños, perdóname. Y en ese momento el Señor toma tu pecado, lo arroja al fondo del mar y 2 veces en el libro de Hebreos dice: nunca más me acordaré de tus rebeliones y nunca más me acordaré de tus faltas. En nuestra condición, te alabamos, Señor. En nuestra condición de papá imperfecto, de mamá imperfecta, una vez que la confesamos al Señor, el Señor nos limpia. Porque precisamente por nosotros vino, porque los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, como yo comprenderé y como tú comprenderás. Los sanos no tienen necesidad de médico. Nos equivocamos como papás. El Señor nos perdona. Entonces, la culpa no debe ser un obstáculo para que yo discipline a mis hijos, tengan ellos la edad que tengan. El acusador de los hermanos es el que, después de que pides perdón, después de que se arrepiente uno de su pecado, de ser mal padre, mala madre, del dolor que causó en los hijos, el acusador es el que viene y te dice: por tu culpa es heredado, por eso está como está. ¿Sabes qué? No hagas caso de eso. Tienes que decir: soy una nueva criatura en Cristo Jesús. No mirando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante. Y lo que está adelante es, de aquí en adelante, no voy a criar parásitos. De aquí en adelante no voy a criar inútiles. De aquí en adelante no voy a ser alcahuete. No voy a solapar el pecado de estos grandulones. De aquí en adelante no voy a ser la mamá de mis nietos, voy a ser la abuela consentidora, porque para eso estamos los abuelos. La que los tiene que criar es su madre. La que los tiene que criar es su padre. El que tiene que proveer para sus necesidades son sus papás. Que hagan frente a su responsabilidad. ¿Yo qué voy a hacer? Los voy a estorbar. ¿Cómo los voy a estorbar? Hijito, hijita, conmigo a partir de hoy me cayó el 20, bueno, el centenario. Conmigo no cuentas. Oye, ¿qué los papás no estamos para cuidar a los nietos? Sí, claro. Los abuelos estamos para cuidar a los nietos 1, 2, 3 veces al año. Escucha bien. 1, 2, 3 veces al año, no 1, 2 y 3 años. Que ahí los tienes metidos en la casa, por favor, ni los nietos se desarrollan bien. Como tú tuviste que hacer frente y sacar a tus chamacos adelante, pasara lo que pasara. Muchas de las que están aquí la hicieron de papá y mamá haciendo frente. Saliste con tus cosas, lo sacaste adelante. ¿Sabes qué? Es tiempo de que ellos lo hagan. Y hay papás que sufren hasta la fecha porque no solamente les quitan la sanguijuela, dame, les quitan bienes materiales, también te restan paz, te restan que tengas una vida emocionalmente tranquila. ¿Cómo vas a estar tranquilo? Si lo ves en las condiciones que está el hijo mayor, ¿cómo puedes estar tranquilo? Y eso te chupa, te desgasta. Entonces los papás dicen: ¿hasta cuándo? La respuesta es: hasta que tú lo decidas. Porque por lo menos es cierto eso que dice el proverbio popular: ojos que no ven, corazón que no siente. Ya sé que está mal, pues sí, está mal, pero no lo estás viendo diario. No honres más a tus hijos que al Señor, promoviendo su falta y promoviendo su pecado. Hay que criarlos en disciplina y amonestación del Señor, aun cuando ya sean mayores de edad.
Cuando son menores de edad, bueno, ni se diga. Pero el desorden que hemos visto es que ahí los tienen, que los tienen en casa, que viven juntos, casados o solteros, y solapan estas faltas. Sabes que el hacerlo es una manera grave de idolatría. Honras más a tus hijos que al Señor. Y por eso la calamidad, y por eso la desgracia familiar que alcanza a toda la familia, incluso generaciones posteriores. ¿Por qué? Por no hacer nada al respecto. Si haces algo o lo que esté en tus manos y él, el hijo adulto, la hija no responde, la Biblia dice que los padres no pagarán por los pecados de los hijos, ni los hijos por el pecado de los padres. Ya hiciste lo que estaba en tus manos, aquel siguió con su vida de perdición, dará cuenta al Señor. Pero por lo menos tú no fuiste el promotor, ni creaste la atmósfera propia para que esa niña se siguiera perdiendo. Qué bonito ser papá. Qué bonito ser mamá. Por el contrario, cuando un papá, cuando una mamá se somete a los principios bíblicos, el mismo tiempo, la misma situación histórica, el mismo contexto ideológico alrededor de ellos, el joven Samuel, él crecía bien, él se fortalecía, él crecía en gracia y en favor delante de Dios y los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque el mundo esté de cabeza, nosotros más como hijos de Dios podemos hacer lo correcto y no esperar de esto maldición, no, esperar bendición mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos. ¿Qué pues? Bueno, hagamos lo que Dios manda. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo.